Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree en Él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua y estamos contemplando este pasaje del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que tiene ese versículo denso y profundo que siempre hay que recordar y tener en nuestro corazón. Corresponde al versículo 16, que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y es que nosotros una y otra vez tenemos que darnos cuenta que el origen, que la fuente de la primera creación, de la nueva creación y de la creación de la vida nueva, del nuevo nacimiento que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, es el amor de Dios. Ese es el origen, de ahí brota. Y a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que es de nuestro amor. Y eso es equivocado. Brota del amor de Dios. Y conviene esa separación, esa distinción, que alguien puede decir, bueno, es una sutileza, porque eso nos va a llevar a diferenciar y a su vez a saber en qué se parece el amor de Dios y el amor humano. El amor humano no es malo, es amor, pero es un amor, diríamos, todavía insuficiente. Dios ha querido manifestar su amor, eso es la cruz de Jesucristo, eso es toda la vida terrena de Jesucristo, esa es la plenitud de la revelación, pero no solo que lo contemplemos, no solo que lo veamos, sino se nos comunica, se nos entrega, se nos da. Y es que el amor de Dios es donación total, gratuita e incondicional. No depende de lo que yo haga,
sea bueno o sea malo. Ese amor se entrega a toda la creación y por excelencia a las criaturas personales, humanas, que podemos corresponder ese amor. Y es que el amor humano tiene la potencialidad de corresponder. Efectivamente, la experiencia humana es, como nos enseña el Papa Emérito Benedicto, ese amor eros y ese amor filía, o dicho más coloquialmente, en el querer y en el dar y recibir, que la experiencia del amor humano, que todavía no es como el amor de Dios, porque el amor de Dios está centrado en Dios, el querer está centrado en mí, y el dar y recibir está centrado en mí, en el que le concedo mi amor y de quien me responde a mi amor. Esa es la experiencia del amor humano, pero muchas veces ese amor humano, herido por el pecado, puede pasar del querer al no querer. El no querer es el odio, desprecio. Por eso incluso la gente coloquialmente dice, del amor al odio hay un paso. Se refiere al amor humano, se refiere al querer. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es gratuito, incondicional. No depende de lo que yo le doy a Dios. Él me ama primero. Y cuando Él me ama así, mi amor humano se perfecciona, pero también se purifica en sus imperfecciones. Y entonces yo puedo amar como Dios ama. Eso es la persona de Jesucristo, porque Jesucristo, persona divina, ama como Dios ama, pero al asumir nuestra naturaleza, también ama con amor humano. En Jesucristo hay amor humano y hay amor divino, pero en plenitud. Ese amor es luz, ese amor es fuego, ese amor hace nueva todas las cosas, ese amor se manifestó en toda la vida terrena de Jesucristo, se hace visible por excelencia en la cruz. La cruz es la manifestación de ese amor en extremo. Y entonces Jesucristo, a alguno de los que se burla de Él no lo está amando, sí los está amando, a todos. A Caifás, también a Caifás. A Pilato, también a Pilato. A Judas, también a Judas. A los centuriones, a los que le están poniendo los clavos, también. Y los está amando y los está perdonando simultáneamente. Porque ese amor hace de nuevo, y el hacer de nuevo, el nacer de nuevo, es el fruto del perdón. Y entonces les decía ayer, Dios ha nacido de nuevo. Antes que nosotros nació de María Virgen. Siendo Dios, quiso nacer de nuevo, asumiendo la naturaleza humana y de esa manera haciendo de nuevo al ser humano que Él ya había hecho, y a través de la nueva obra, del nuevo Adán, del nuevo ser humano, hacer a toda la creación nueva. Y quiere que nosotros, unidos a Él, participemos de esa obra de amor. Pero yo tengo que darme cuenta que yo tengo en mi amor humano imperfecto dificultades, que son las que van a sonar, a crujir cada vez que me enfrento con ese encuentro de amor. ¿Y cuáles son esas dificultades? Uno muy común, mis murmuraciones. La murmuración no solamente es el chisme, no solamente es hablar y comentar con otras personas sobre terceras personas. Eso ya es, diríamos, el nivel de escándalo de la murmuración. La murmuración está dentro de nosotros.
son nuestros juicios. Y hay que tener mucho cuidado de nuestros juicios. Porque nosotros, cuando empezamos a juzgar, empezamos a ocupar el lugar de Dios. Y Dios nos dice, versículo 16, capítulo 3, no ha venido a juzgar. ¿Quién puede entonces atreverse a esa, diríamos, usurpación? Solamente cuando no recibimos el amor de Dios, cuando me estoy quedando con el amor humano. Porque yo puedo, y de hecho que así ocurre, en mi primera etapa de la vida de fe, yo voy a amar a Dios con amor humano. Y entonces lo voy a amar imperfectamente. Él mismo lo tiene que purificar, para eso Él viene a mí. Pero cuando yo no lo acojo como quien es, como Dios, que simultáneamente es totalmente otro, pero simultáneamente anonadado hasta el extremo, para hacerme de nuevo, yo voy a creer que ya sé. Y cuando yo creo que ya sé, como le decía Nicodemo a Jesús, sabemos quién eres, sabemos de dónde vienes, entonces claro, uno ya quiere rápidamente tomar el control, dirigir el proceso, y eso es un engaño. Lo tengo que reconocer, porque si no lo reconozco, yo puedo creer que esa parte de mis acciones son mi ser, y no son mi ser. No son parte de mi acción. Eso proviene de mi murmuración interna. Y a veces la murmuración interna, diríamos, yo le doy justificación, porque alguien genera en mí esa murmuración. No es que me la invento totalmente, pero así no hubiera ninguna persona humana a mi alrededor, herido por el pecado, voy a murmurar. Eso también lo experimentaron los padres del desierto. Se salieron y ya no había gente a su alrededor. Ellos y Dios, aparentemente ya todo estaba resuelto, porque esos pecadores, esa gente que fastidia, esa gente que molesta, ya no estaba. Ellos y Dios. Y ellos descubrieron que el problema estaba dentro de cada uno de ellos. Le llamaron los ruidos. Y claro, nosotros estamos llenos de ruidos. Ahora más temprano salía, no había mucho tráfico, iba a celebrar la misa y entonces estaba pocos autos, estaba el semáforo en rojo y alguien tocaba el claxon. Entonces uno decía, oye, pero ¿por qué toca el claxon? El semáforo está en rojo, no hay tanto tráfico. Seguro esa persona estaba apurada. No era una ambulancia, no eran los bomberos, no parecía que estaban llevando a un enfermo, era una combi. Y entonces uno dice, claro, esta persona de repente quiere apurarse para hacer más vueltas en su trabajo, tener más ingresos y con eso quiere comprar cosas. Es decir, esa persona está pensando en su trabajo y las cosas que él va a hacer para alcanzar sus fines, puede ser que muy buenos, pero claro, esa persona todavía probablemente no ha experimentado el amor de Dios, la obra de Dios en Jesucristo, en su cruz, en su entrega generosa, y entonces cree que es más importante lo que hace. Como son las cosas, a veces el Señor junta, y entonces también al regresar
En un servicio público resulta que una persona me trae a la parroquia y no tenía combustible. Claro, yo subí primero, no me dijo tengo combustible, no tengo combustible, y me dijo, ¿sabe qué? Primero tenemos que pasar por el servicio. Yo le digo, ¿y no le alcanza para llegar? No le alcanza. Vaya, pues los vamos a quedar botados los dos. Y entonces, claro, cada uno tiene sus tiempos. Y entonces el que está apurado no le interesa el tiempo de los demás. El que tiene más calma tampoco le interesa el tiempo de los demás. Pero todo eso está centrado en criaturas humanas. No está centrado en Dios. Y claro, así vive el mundo. Para el mundo Dios no está. Y entonces para eso el Padre envía al Hijo único, que es Dios verdadero, que nace de nuevo, para manifestarnos su amor y darnos cuenta que en ese amor todo es nuevo. Pero yo lo tengo que experimentar en algún momento. Lo que puede pasarme es lo mismo que a los fariseos y a lo mismo que Nicodemo y a muchos que no reconocieron al Señor cuando fue, que yo ya creo que ya sé, que yo ya creo que ya lo conozco, y que más, lo conozco mejor que los demás, y es más, que yo soy mejor que los demás. Con eso sencillamente lo que hago es cierro mi corazón, y es un engaño. Y entonces por eso el juicio no nos corresponde a nosotros. Nosotros podemos juzgar los actos humanos visibles, porque no todos los actos humanos se ven. Por ejemplo, los pensamientos de otra persona, lo que tiene en su corazón y cómo eso produce movimientos en esa persona, yo no lo sé. Y cuando yo veo actos humanos que son reprensibles en otras personas, lo que corresponde es lo que se llama la corrección fraterna. Eso nos enseña la Iglesia y también nos lo enseña el Señor, capítulo 5 de San Mateo, Sermón de la Montaña. ¿Y qué es la corrección fraterna? La corrección fraterna es un encuentro con la persona humana que yo por amor quiero corregir. Y ese encuentro personal es personal. No es corrección fraterna cuando yo quiero corregir a un ausente. El ausente no está, no lo estoy corrigiendo. Cuando yo empiezo a comentar el error del ausente, yo lo que estoy haciendo es murmuración. Y si es que dos personas se suman a, entre comillas, hacer todo un comentario, un programa de interpretación y crítica del ausente, yo estoy haciendo murmuración. El mundo alienta eso, porque no conoce al Señor. Pero sabe el mundo y lo alienta porque a nosotros eso nos encanta. Nos confunde, nos metemos en las tinieblas, nos autojustificamos y creemos que nosotros estamos más cerca del Señor y que estamos en la luz. Grave error, grave engaño, actualmente multiplicado por las redes sociales y porque el mundo ha inventado esta profesión de los comunicadores, de los opinólogos, y entonces ya todo el mundo, así como la gente le gusta hacer deporte físicamente, también hacen ese, entre comillas, ejercicios de verle la paja al ojo ajeno. Eso impide. Tengo que nacer de nuevo. Y por eso es que Jesucristo, en ese juicio supremo de misericordia, que es la cruz, lo primero que hace es perdonar. Sus palabras son muy contadas. Sumando todos los 4 evangelios, 7 palabras que dan origen, como ustedes saben, a ese sermón que se ha hecho memorable cada Viernes Santo. Y entonces nosotros ahora, en este tiempo de Pascua, tenemos que ver con más calma
todo lo que ha acontecido en el Tríduo Pascual y todo lo que de alguna manera estuvimos en esa larga preparación de la Cuaresma y descubrir si verdaderamente nos hemos preparado debidamente y si verdaderamente vivimos el Tríduo Pascual, porque el Señor misericordioso no solo lo extiende a una octava, sino además a una cincuentena. Porque cuando detectamos que no es así, no es que nos molestamos, no es que nos avergonzamos, no es que tenemos que ocultarlo, no es que nos molestamos si es que alguien nos los hace notar, sino sencillamente vemos, nos falta. Y eso es un ejercicio muy bueno, porque si yo digo no me falta, me estoy autocanonizando. Y entonces con eso me voy a disponer a recibir el don del amor de Dios, que me va a purificar, me va a hacer crecer, voy a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y entonces empezaré una nueva vida, que no significa que ya conseguí todo, sino que tendré que volver a empezar. Todo esto que estamos comentando acontece en la Eucaristía. Todo eso que estamos viendo esta semana con el capítulo 3 de San Juan es prepararnos para contemplar la Eucaristía, para poder participar debidamente en los sacramentos, para ser renovados por la Eucaristía. Pero incluso nosotros podemos creer que ya sabemos, que ya la Eucaristía ya tenemos todo. Y claro, ese es un error mucho peor que los anteriores, porque ya no solo es presunción sobre quién es la otra criatura humana, mi prójimo, y cómo el Señor está obrando en esa criatura humana, mi prójimo, a la que yo desprecio, pero que el Señor ama, sino además yo empiezo a presumir que ya yo sé todo de Dios, y nunca voy a saber todo de Dios. Porque Dios es infinito, es Dios, y yo soy pequeña criatura. Entonces, por eso hay que nacer de nuevo. Por eso el Señor quiso, siendo Dios, nacer de nuevo, asumiendo la naturaleza humana, nacido de María Virgen, para que nosotros podamos descubrir este misterio, acogerlo, para que nos cure, nos sane, Él nos transforme y nos renueve. Y entonces ya no estaremos en esta idea, esto de lo que se trata es haya juicio, tinieblas. Entonces hablemos de los pecadores. Y entonces agarramos nuestras piedras y empezamos a lanzarlas contra los pecadores. Y claro, es fácil encontrar miseria en los demás. No se necesita ser muy, diríamos, saorí. El tema es, yo tengo que encontrar en mí. En los demás no me corresponde, porque si yo le encontrara, yo no los puedo curar. Y si el Señor me consiente y me expone a las miserias de los demás, a las impaciencias de los demás, a las murmuraciones de los demás, es para que yo los lleve al quien los puede curar. Como yo soy médico, tal vez por eso, no sé si ustedes también tienen esta misma experiencia, muy frecuentemente la gente me habla de cosas biomédicas y entonces me dice si conozco a un neurólogo, si conozco a un psiquiatra, si conozco a un gastroenterólogo, etc. Y me cuentan algo de sus enfermedades. Claro, todavía tengo algo, no me he olvidado totalmente de la medicina, en lo posible, cuando hago el esfuerzo de ayudarlos. Pero comento esto porque nosotros no podemos curar a la criatura humana y el único que puede hacerlo es el Señor. No hay otro. Y entonces
Los médicos generalmente no se molestan con los pacientes, no les dan cólera a los pacientes. A veces se impacientan con los pacientes, eso sí he visto más común. Pero, claro, a veces crean un interés comercial, económico por el paciente. Pero el Señor viene y Él viene a curarnos a todos, incluido esos médicos. También a nosotros, clérigos, también a los laicos comprometidos. Porque nosotros, si estamos en la vida presente, es porque el Señor dice, ¿sabes qué? Acá falta todavía. Si ustedes tienen experiencia culinaria, es como imagino una madre, una persona que está, hoy está crudo todavía, hay que voltearlo, pero a veces nosotros ya creemos que ya estamos, ya queremos servirnos. Y entonces, servir a los demás es como la prueba que hace la cocinera experta. ¿Ya está bien o no está bien? Entonces, cada vez que yo hago un servicio, yo luego de eso me doy cuenta, saboreo y digo, oye, yo ya estoy haciendo las cosas por amor, ¿o qué me está moviendo? Si no me está moviendo ese amor gratuito e incondicional, ese amor ágape, yo sencillamente digo, Señor, falta, sigue. Y nosotros, si es que aún somos peregrinos, es porque nos falta. Y si peregrinamos juntos, es porque el Señor quiere que nos ayudemos. Y para que descubramos que Él peregrina con nosotros, que Él esté en medio de nosotros, más aún que Él esté en nosotros. Y entonces, ese saborear de esa cocina es ese amor por nuestros hermanos. Si no los amamos como el Señor ama, nos van a impacientar, nos van a irritar. Y con eso yo sencillamente tendría que concluir, Señor, a ver, dale otra vuelta a esto. Todavía no amo como tú amas, pero quiero hacerlo. Lo deseo, pero sé que soy muy frágil, muy imperfecto. Y entonces eso me va a ayudar muchísimo. Y entonces comprenderé que el Señor solo es el juez. Porque cuando yo me pongo a juzgar, yo puedo ser injusto, porque no conozco todo lo que hay en relación al juicio, sobre todo si compromete a la persona. Y eso lo vemos en el pueblo de la Primera Alianza y en la primera lectura. Estos eran, diríamos, los más religiosos, los más piadosos del pueblo de la Primera Alianza. Ya han amonestado a Pedro y a Juan porque curaron al paralítico de nacimiento. Ahora han apresado a los 12 y resulta que los encierran y salen, no saben cómo, se desesperan. Pero hay una palabra que es la que quiero que notemos, dice el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, llenos de envidia. Y entonces conviene darnos cuenta, porque a veces nosotros no nos examinamos bien. Y entonces, ¿qué hace la envidia? La envidia hace que yo sea injusto. Y uno podría decir, pero yo no tengo envidia. Si tengo soberbia, tengo envidia. Pero claro, a veces no me doy cuenta, porque hay distintos tipos de envidia. La más peligrosa es la que tiene que ver con retener al Señor. Como ya les comenté,
El miércoles justo de la semana pasada lo veíamos en la octava, cuando María Magdalena le llama el Señor por su nombre, se postra y lo quiere retener. Y el Señor le dice, no, todavía no he ido a mi Padre, Padre mío y Padre vuestro. Dios es de todos, yo no soy dueño. Y a veces uno cree que es el que más ama al Señor, el que cuida al Señor, el que tiene que... Es al revés. El Señor nos ama a todos infinitamente, es el que nos cuida a nosotros. Y cuando yo tengo esa especie de creer que yo soy el mejorcito, eso es soberbia, es adueñarme de Dios, y eso va a hacer que yo sea injusto con los demás. Y entonces, claro, me voy a convertir en el fiscal de todos. Vaya a ver aquí, acá, no va a haber algo de las personas que no critiquen mi mente o en mis palabras. Y como sé que eso puede estar ocurriendo ya, porque me estoy extendiendo más de la cuenta, no quiero escandalizarlos para que ustedes pequen. Y entonces pidámosle al Señor que nos dé ese amor extremo, ese amor misericordioso, para que nosotros podamos ser uno y ser sus enviados. Que así sea.